Muy buenas noches, estimados amigos de Punto Crítico, su programa de análisis económico, social y político, que se da una vez a la semana por Onda Digital Perú, a las 7 de la noche de los martes. Hoy estamos martes 24 de mayo del año 2022, en vivo, como siempre lo hacemos para todos ustedes. Muy bien, esta semana quiero empezar comentando, siempre trato de darles datos, de que mis comentarios estén siempre acompañados de la evidencia seria, oficial, para poder sustentar lo que les digo. He revisado el último informe de competitividad mundial para el año 2021 que ha elaborado y publicado el World Economic Forum o Foro Económico Mundial. Precisamente el foro donde en este momento, en estos días, se está desarrollando el Foro Económico Mundial del año 2022. Una reunión que reúne a 2.500 líderes de todo el mundo. Es un evento muy importante porque las conferencias, los debates que ahí se dan generan siempre una corriente de opinión, pero sobre todo nos indican cómo va el mundo. Este foro está muy vinculado a la situación de la pandemia y su impacto en la economía mundial, el tema de los precios de los alimentos, el precio del petróleo, la guerra entre Ucrania y Rusia. Y evidentemente todos estos temas son muy importantes porque como estamos en un contexto global, todo esto genera finalmente un impacto en todos los países. Y lo vemos nosotros muy claramente. Estamos ahora en un proceso en el que podemos tener este año 2022 una siembra de alimentos en la agricultura peruana menor a la normal, porque no hay suficiente fertilizante, en este caso urea, para abonar esos terrenos. Si todos los terrenos no están suficientemente fertilizados, abonados, entonces va a haber menos hectáreas, menos campo dedicado al cultivo, y eso va a ser una menor oferta alimentaria para la cosecha que viene. Y eso es un tema muy complicado, porque tiene que ver con el alimento de todos los peruanos y con la seguridad alimentaria. Y este tema se está produciendo porque la guerra la invasión en realidad que Rusia ha hecho a Ucrania y el avance abusivo que las tropas rusas están generando a ese pueblo ucraniano, están significando, porque estos países tienen mucho que ver con el tema de fertilizantes, un serio problema a los fertilizantes a nivel mundial, a los precios de los fertilizantes que han subido astronómicamente y por lo tanto a su escasez, de manera tal que estamos ahora en una situación complicada. Todo afecta, en este caso lamentablemente en forma negativa, a todo el mundo, y el Perú no es una excepción. Pero al mismo tiempo existe lo que se llama el costo de oportunidad. Quiero explicarles este concepto. El costo de oportunidad, para decirlo de una manera muy sencilla, por ejemplo, es el costo de lo que dejamos de hacer. Por ejemplo, en este momento, yo para poder estar con ustedes en este programa en vivo, he dejado de trabajar en un libro que estoy escribiendo. Luego volveré a esa tarea. Pero comunicarme con ustedes a través de Onda Digital Perú es algo que considero es de un beneficio para, si es que ustedes consideran que lo que aquí discutimos tiene alguna importancia, beneficio para mí porque puedo transmitir algunas ideas que estoy desarrollando y espero que si algunas de estas ideas son interesantes, beneficio para que se puedan crear una corriente de opinión para cambiar algunas de las cosas que están pasando, por ejemplo, en el Perú y particularmente en la economía y la política peruana. Y el costo de dejar de trabajar en mi libro creo que es menor al costo que significaría dejar de estar con ustedes en vivo. Mi costo de oportunidad de estar con ustedes en este programa es bajo. Pero, por ejemplo, si yo tuviera que ir a vacunarme porque mi cita con el doctor es a esta hora del programa y evidentemente eso tiene que ver con mi salud y con la salud de los demás, porque si no estoy vacunado puedo contagiarme y contagiar, entonces probablemente lo que tendría que hacer es ir a vacunarme a esta hora y ya no hacer el programa en vivo, sino hacer un programa en diferido para poder salir como salgo todas las semanas con ustedes. Siempre el costo de oportunidad está presente en todas las decisiones que tomamos. Y a veces este costo de oportunidad es muy alto. Por ejemplo,
hoy día los precios de los minerales están en un nivel todavía alto, bastante más alto que lo que había de precio por esos minerales, por ejemplo el cobre, el oro, hace algunos meses atrás. Esto es muy bueno para los países productores y exportadores de cobre, de oro. El Perú es uno de ellos. Sin embargo, en el Perú de hoy, por los conflictos sociales y por la forma en que el gobierno alienta estos conflictos y no ayuda a solucionar los problemas que estos conflictos, que estos conflictos en realidad expresan esos problemas, ¿no? Y no ayuda a solucionarlos. Entonces estamos ahora con importantes minas en el Perú paralizadas, sin producir y por lo tanto sin exportar, y no estamos aprovechando esos precios. Eso significa que cuando más adelante los conflictos se solucionen y vuelvan las minas a producir y exportar del Perú, pues entonces ya los precios no estarán en esos niveles y habremos perdido ese diferencial a favor que hoy tendríamos si estuviéramos produciendo no solamente lo normal, lo que deberíamos estar haciendo es produciendo a más velocidad, con mayor velocidad para aprovechar este buen momento de los precios. El costo de oportunidad de los conflictos sociales y de la ineficacia del gobierno para solucionarlos en el campo minero es altísimo para el Perú, porque se pierden miles de millones de dólares, se pierden miles de millones de soles en impuestos que se dejan de recaudar y miles de millones de soles en recursos que podría tener el Estado para poder hacer el gasto en educación, en salud, que necesitamos prioritariamente. Y además, cientos de millones de soles menos en canon, regalías y sobrecanon, y por lo tanto muchos pueblos cercanos a estos proyectos mineros que van a tener menos dinero para poder realizar las obras que están reclamando con justicia hacer. Ese es el costo de oportunidad. Bueno, y al revisar este informe del Foro Económico Mundial del año 2021, encuentro que el Perú, del año 2020 al 2021, ha descendido del puesto donde estaba el año pasado al puesto 58, ¿no? Estaba en el puesto 45 y ha descendido al puesto 58, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, que nos vamos alejando más de los indicadores que deberíamos tener en el Perú, que nos vamos alejando más de un desarrollo eficiente, competitivo, que incluya más peruanos para que los saque de la pobreza, y que esto está pasando ya no por la pandemia, ya no por la crisis internacional, sino por el desmanejo económico y político en el que nos encontramos en este momento en el Perú. ¿Quién es el primer país en competitividad en este índice 2021? Suiza. Y obviamente están por encima de nosotros muchos países que están en una condición mucho mejor para beneficio de sus ciudadanos. En América Latina están por encima de nosotros Uruguay, México, Chile, por poner algunos ejemplos. ¿Cuáles son los elementos de este índice? Porque es un índice que se construye sobre 4 grandes grupos de indicadores. En desempeño económico hemos bajado del puesto 51 al 60. En eficiencia gubernamental hemos bajado del puesto 40 al 48. En eficiencia en los negocios hemos bajado del puesto 50 al 53. Y en infraestructura nos mantenemos en un nivel en el puesto 60, no porque hayamos desarrollado nueva infraestructura, sino que la infraestructura que ya tenemos, pues felizmente está ahí. Ni la pandemia ni el gobierno han logrado deteriorarlas todavía. ¿Cuál es el mensaje de estas cifras? ¿Y por qué sirve el índice de competitividad? Es como decir, cuando nosotros nos evalúan como personas, dicen cuál es su coeficiente intelectual, cuál es el coeficiente del índice de desarrollo humano que tenemos, ¿no? Y normalmente los países que son el conjunto de familias, una sociedad completa, ¿verdad?, también son evaluados de esta manera. El índice de competitividad es uno de los indicadores y el bajar 10, 15 puntos, como lo ha hecho Perú en el 21 con respecto al 20, es ya
un problema serio que indica el altísimo costo de oportunidad que estamos pagando los peruanos por las acciones o inacciones de este gobierno que tiene ya increíblemente 9 meses camino a 10 meses y que pronto cumplirá un año. Y digo increíble porque no puedo encontrar una sola acción, iniciativa de este nuevo gobierno que dirige el presidente Castillo que podamos considerar haya beneficiado al Perú. Ni una. Las acciones en vacunación, que son las que se salvan, en realidad empezaron mucho antes de que este gobierno ingresara. Y este gobierno más bien, lejos de mejorar los índices de vacunación, los ha ralentizado, ¿no? En realidad no es precisamente un tema que esté en su haber. Más bien tiene en la cuenta del debe un montón de problemas que se han suscitado a partir de la presencia de este gobierno. Quizás el más importante es que los peruanos a quienes dice representar, los más pobres, que son los que viven con ingresos muy bajos, que son los que están en la pobreza o en la pobreza absoluta, que son los que no tienen ingresos y remuneraciones en planilla, que son los que están fundamentalmente en la actividad denominada informal, ellos son los que están sufriendo las consecuencias de este desmanejo económico. Entonces, lo que nos dice estos datos del índice de competitividad del Foro Económico Mundial es que el Perú está perdiendo buena parte de lo que avanzó en los últimos 30 años, que no fue perfecto, pero sí fue bueno en muchos aspectos, en otros habría todavía mucha tarea por realizar, pero eso que se avanzó, que repito, en algunos aspectos fue sustantivo, por ejemplo, el crecimiento y la mayor inversión privada, eso está perdiéndose. Y hoy día tenemos, dicen los analistas, un crecimiento negativo de la inversión privada en menos 9%. Eso es muy mala noticia, como es muy mala noticia que haya aumentado la pobreza y la pobreza extrema, no solo por la pandemia, sino porque no está tomándose las acciones adecuadas en términos de políticas gubernamentales. La inflación está convirtiéndose en un elemento que ya se había olvidado en el Perú en los últimos 30 años y estamos volviendo a estamos una inflación anualizada en cerca del 9%, que es 3 veces más la inflación que teníamos hace 2 años, ¿no? El Banco Central de Reserva ha subido la tasa de referencia, la que le cobran los bancos que le piden plata, a 5%, que es 20 veces más que la tasa de 0.25% que teníamos hace exactamente un año. Los indicadores no están bien, el desempleo ha aumentado el subempleo, y estas cifras serían suficientes para que cualquier gobierno sensato pudiera decir: me he equivocado, tenemos que cambiar el giro de la política que estamos adoptando, pero eso no parece importar, no parece ser un tema prioritario para el actual gobierno, que se preocupa solamente por su pugna con el Congreso, para que no haya condiciones de vacancia o de censura a ministros, y el Congreso preocupado porque continúe su tarea, su labor, y no por cumplir la misión que le correspondería cumplir, que es realmente de exigir al gobierno que cambie esa política que solamente ha generado desconfianza, incertidumbre, que ha permitido que la inversión privada deje de invertir. Porque cuando nos dicen: miren, ahí está el aeropuerto Jorge Chávez, o miren la línea 2 del metro del Lima y Callao, esas son inversiones que ya estaban. Y más bien tienen que completarse, porque si no se completan, se quedan a medio hacer, y eso es peor todavía, mayor pérdida. Entonces los inversionistas van a continuar invirtiendo en lo que ya estaba. Pero ese no es el tema. El tema es que hace más de un año, porque el conflicto no empezó con la llegada de Castillo, sino con las elecciones generales en primera vuelta, y hace más de un año y medio, ¿no?, que estamos en un problema serio de crecimiento lento o menor, mucho menor al esperado, con inversión privada en negativo, nueva inversión privada, a esa me refiero, que es la que importa, porque esa es la que genera crecimiento, esa es la que genera empleo, esa es la que genera ingresos, que es lo que las familias necesitan para combatir la inflación, para combatir el hambre, para salir de la pobreza.
un círculo vicioso, no virtuoso, porque para salir de este tema, aparte de las tareas propias de la política monetaria y fiscal, lo que hay que hacer es generar confianza y para que vuelva la inversión privada. Y el gobierno no solo no está interesado en generar confianza, sino que su propio accionar o su propia inacción en algunos casos aumenta la desconfianza, la incertidumbre, ¿no? Lo último que ha pasado, estimados amigos, y no le voy a dar mucho tiempo a este tema porque creo que eso es contagiarnos de la mediocridad en la que estamos. Lo último que ha pasado es que una congresista de Perú Libre ha presentado un proyecto de ley para cambiar la bandera. Miren, creo que a veces son tan torpes estas iniciativas, tan fuera de un sentido lógico, un sentido de alguna manera, ¿cómo llamarlo?, vinculado a las necesidades del país, que a veces pienso que lo hacen al propósito para que todos empecemos a comentar estos asuntos y perdamos el tiempo ahí y nos distraigamos de los temas principales. Pero a veces me pienso también que no es así, porque cuando dan las explicaciones del caso, lo hacen de una manera tan naturalmente ingenua en algunos casos o tan naturalmente inconsistente, que digo, no, en realidad son acciones, iniciativas mediocres, producto del desconocimiento, por no llamarle ignorancia, en el que están, según ellos, me refiero al gobierno y a muchos líderes políticos, planteando políticas para el bien de la sociedad peruana, pero lo único que hacen es demostrar su tremendo desconocimiento de la situación peruana y mundial, y eso es un hándicap, eso es un tremendo error que nosotros los electores hemos cometido al llevar o permitir que un tipo de gobierno integrado por esas personas que serán como seres humanos muy respetados y llegaron efectivamente con el voto mayoritario, y esa es la democracia, pero tenemos que admitir que nos equivocamos. Los que votaron por ellos, con toda seguridad, y los que no votamos por ellos, también, porque dividimos el voto con otros candidatos y permitimos que una minoría esté ahora en el gobierno y realmente sin capacidad de gobernar, sin ideas acerca de lo que el país necesita, totalmente desconectados de la agenda que la población que está pidiendo urgentemente, y que todas las encuestadoras, no una, todas lo señalan diariamente, semanalmente, periódicamente, ¿no? Que son generar empleo, generar ingresos, ¿no?, que bajen los precios y que pare la inseguridad. Esas son las prioridades del pueblo. El pueblo que está en el discurso siempre de estas personas, pero que en realidad todo lo que hacen, contrariamente a lo que dicen, va en contra de la mayoría del pueblo, porque el pueblo somos todos y los más pobres dentro del pueblo son los que más sufren, lamentablemente. Vamos a hacer un primer alto en nuestro programa y volvemos en la segunda parte con otro tema importante que quiero compartir con ustedes. Nos vemos en un momento. Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera. Recuerda que tienes una cita íntima conmigo, pero ahora en un nuevo horario, los días lunes de 7 a 8 y los jueves de 8 a 9 de la noche. Déjame tus inquietudes, tus preguntas al WhatsApp 9999-03150. No te olvides, tenemos una cita íntima. Todos los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú, para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. Segundo bloque de nuestro programa, y esta vez quiero comentar algunos indicadores de la economía peruana que están en estos momentos, digamos, moviéndose
y creo que es importante evaluarlos. Primero, el tipo de cambio en estos últimos días bajó un poquito, entre compra y venta está alrededor de 3.7 y algo, ¿no? De manera tal que esto podría indicar, si uno lo ve superficialmente, que el mercado estaría confiando en la economía peruana en este momento. Lamentablemente no es así. El tipo de cambio está bajo porque hubo una subida muy importante por influencia externa. En otros momentos hubo una subida porque el tema de la Asamblea Constituyente volvió a estar en la agenda. Luego, cuando la Comisión de Constitución del Congreso archivó ese proyecto de ley para generar un referéndum para la Asamblea Constituyente, entonces, archivado el proyecto de ley, el tipo de cambio volvió a su nivel. Pero es claro que el tipo de cambio, ¿qué es el tipo de cambio, estimados amigos? El tipo de cambio es el valor de la divisa en términos de moneda nacional. ¿Qué es una divisa? Una divisa es una moneda que representa a un país de gran tamaño económico, de gran fortaleza económica, de gran fortaleza financiera. ¿Cuáles son las divisas que el mundo tiene? ¿Cuáles son las divisas que existen en el mundo? Bueno, evidentemente la divisa más utilizada y más común a nivel mundial es el dólar norteamericano. ¿Por qué el dólar es una divisa? Porque es aceptada mundialmente como medio de cambio, como unidad de cuenta y como reserva de valor. Reserva de valor quiere decir que yo guardo dólares en mi bolsillo y yo sé que no estoy perdiendo dinero porque al final del día o cuando quiera cambiarlos no se va a depreciar de una manera que me perjudique. Curiosamente, a veces se deprecia un poquito, pero la confianza en la moneda y su utilización a nivel mundial es sin duda una situación que pocas monedas tienen. Ahora, ¿por qué el dólar es una divisa? No es casualidad. Eso lo decide el mercado, no es un dispositivo legal o un capricho de alguien, no. Porque la economía norteamericana expresa solita, individualmente, es la primera potencia productiva del mundo, explica cerca del 20% del comercio mundial sola Estados Unidos, ¿no? Y evidentemente tiene un gran impacto en la economía, en la sociedad, en la política, en la tecnología. La moneda que expresa un país que tiene esas características productivas, comerciales, tecnológicas, es aceptada como un medio de cambio de curso internacional. ¿Qué otras monedas son divisas? Sin duda el euro, la moneda oficial de la Europa integrada, ¿no? Ya ustedes saben, la moneda tradicional de Alemania, que era el marco alemán, o de Italia, que era la lira italiana, o el peso español, o el franco francés, ya no existen. Todas esas monedas son de colección ahora. En todos estos países, en los 20 y tantos países de la Unión Europea, lo que existe es una moneda única que se llama el euro. Y el euro es una moneda muy fuerte porque la Unión Europea en conjunto, los 20 y tantos países, significa 1/3 del comercio mundial y significa también un importante peso en la economía mundial. Luego, no estamos hablando de cualquier bloque de integración, de cualquier bloque regional, y su moneda expresa ese poderío. ¿Qué otra moneda es una divisa? Por ejemplo, el yen japonés, ¿no? Japón es en este momento la tercera potencia productiva del mundo. La primera es Estados Unidos, la segunda es China, la tercera es Japón. Por lo tanto, el yen es una moneda también importantemente aceptada como divisa, ¿no? También lo es la libra esterlina, la moneda de Inglaterra o del Reino Unido, ¿no? Y en menor medida el yuan, que sin duda representa a China, que es ya una potencia, un actor protagónico en la economía mundial, pero el yuan como moneda tiene una serie de contradicciones, de especulaciones en torno a su poderío, en términos que la economía china subsidia a través del Estado muchas de las actividades del sistema financiero de los bancos chinos y por lo tanto no sabemos cuánto es eficiencia y cuánto es maquillaje en los balances y en las estadísticas que sustentan a estos bancos. Por lo tanto, el yuan con esas características difícilmente puede ser aceptado por todo el mundo como una moneda de curso internacional. Pero claro, el peso que tiene China la hace también en algún sentido ser una divisa. Bien, nosotros como usualmente tenemos una relación
comercial en dólares, ¿no? El tipo de cambio más importante en el Perú es el de cuántos soles por cada dólar, el precio de cada dólar en soles, para decirlo de otra manera. El tipo de cambio es el precio de la divisa de cada dólar en para la economía peruana en soles, ¿no? Entonces, esta circunstancia, sin duda, nos pone en una permanente vigilancia de cómo va el tipo de cambio. El tipo de cambio del dólar en términos de soles depende de dos conjuntos de factores. De lo que pasa en el mundo, en la economía internacional, y de lo que pasa en la economía nacional. De lo que pasa en la economía mundial no podemos casi hacer nada, porque no manejamos la economía mundial. Nuestro tamaño de economía, tamaño económico, ¿no?, es aproximadamente el 0,2% de la economía mundial. De manera que nosotros somos un país económicamente, en términos económicos, muy pequeñito. No en términos geográficos, porque somos un país que tiene 1.285.000 kilómetros cuadrados, que es una extensión muy superior a varios países que son potencias, ¿no? Singapur, que está con un nivel de producción per cápita mucho más alto que Perú, apenas tiene una extensión territorial que sería la mitad de Lima. Corea del Sur es un país también muy potente, ¿no?, que sin embargo tendría la extensión de Ucayali, ¿no?, de una región del Perú. De manera que Francia y otros países europeos son de menor tamaño que el Perú. No es tamaño, es capacidad económica. Y capacidad económica no en general tampoco, sino capacidad económica de su población. Entonces ahí tenemos que generar esa capacidad económica, esa riqueza, no con demagogia, no con discursos, no con intentos de modelos ya trasnochados, socialistas y otro tipo parecido, ¿no?, sino con incremento de la inversión y sobre todo de la inversión privada, confianza, mayor producción, mayor productividad, generación de empleos en planilla, con derechos, ¿no?, generación de mayores ingresos, y todo esto transversalmente apoyado por una educación de calidad, por una salud de calidad, por una buena infraestructura, por una buena justicia y por una buena seguridad ciudadana, estas últimas tareas indiscutibles del Estado que el Estado peruano no cumple a cabalidad. Volviendo al tipo de cambio, entonces el tipo de cambio se influye por lo que pasa en la economía mundial cuando hay una situación, por ejemplo, en la que Estados Unidos tiene una inflación que no tenía hace 30 años, también cercana al 9% anual. Eso es una inflación, es un dato muy malo. Entonces, probablemente las autoridades norteamericanas, el Banco Central norteamericano, que se llama el Sistema de la Reserva Federal, más conocido como la FED, ¿no?, están tomando medidas para subir la tasa de interés de referencia que el Banco Central norteamericano cobra a los bancos privados norteamericanos, comerciales. ¿Y eso qué significa? Un deseo de que la inflación baje, porque si sube la tasa de interés va a haber crédito más caro, y si hay crédito más caro hay menos créditos, ¿no? Y si los créditos son menores, baja la demanda por el lado de los créditos, y al bajar la demanda bajan los precios también a nivel general, que es lo que llamamos inflación. Cuando suben y al bajarlos, lo que estamos generando es tratando de contrarrestar la inflación. Entonces, eso es un tema que influye en la situación de la economía peruana, porque la economía norteamericana, si está ajustando para bajar la inflación, eso se va a reflejar en un fortalecimiento del dólar para poder combatir la inflación, y eso implica un fortalecimiento del dólar, y en términos prácticos el dólar vale más en términos de soles, y se produce allí una situación de que sube el tipo de cambio para nosotros. ¿Qué otro elemento puede hacer subir el tipo de cambio? Bueno, claramente lo que pasa hoy día en el comercio mundial y en el transporte y la infraestructura y la logística mundial, que por razón de la pandemia primero y ahora por los problemas de la guerra entre Rusia y Ucrania, los fletes se han disparado, ¿no? Además, el costo del transporte también está más elevado porque el precio del petróleo está arriba de $100 el barril, cuando hace 2 años apenas estaba tremendamente por debajo de ese nivel. Entonces, todo junto produce además una inflación, una escasez de alimentos, y al haber una menor oferta de alimentos, hay una elevación de los precios internacionales de los alimentos, y esto se convierte en un problema
que que tiene muchas aristas. Y todo esto influye en tener un efecto en el tipo de cambio. Esta vez, ¿por qué? Porque buena parte de lo que vamos a necesitar aquí para comprar lo que compramos afuera, lo tenemos que pagar en dólares, ¿no? Y los que compran dólares para importar son los importadores, son las empresas que necesitan esas compras, y para comprar esos dólares tienen que agenciarse los soles necesarios, pero si el tipo de cambio está subiendo, entonces esos dólares van a costar más caro, y si cuesta más caro, entonces eso va a hacer que los precios de estos productos que se producen aquí, pero con costos importados, suban, y si suben esos precios, también eso va a tener un impacto en la inflación y en el tipo de cambio de manera tal. Por último, el tipo de cambio internamente claramente se preocupa, los agentes económicos se preocupan, y eso se expresa en un mayor tipo de cambio cuando aquí vuelve el tema de la Asamblea Constituyente, de la nueva Constitución, como quieran llamarlo, porque eso es como decir, pateo el tablero y voy a hacer algo diferente, que nadie sabe, porque ni siquiera los que hablan de esto tienen claro qué quieren hacer. Entonces, ante esa incertidumbre, ante ese manejo de una manera tan, vamos a llamarle así, poco responsable, ¿no?, del tema público, entonces los inversionistas que quieren poner su dinero en algún proyecto, pero que un proyecto que va a madurar en 4, 5, 10 años, no lo van a poner. Y el pequeñito que está ahí en el mercado o está haciendo su pequeño puesto no comercial, tampoco va a invertir. Van a tratar simplemente de mantener lo que ya tienen, porque el chiquito como el grande, el peruano como el extranjero, ¿no?, todos piensan igual. Necesitan reglas de juego claras, estabilidad para poder invertir y estar seguros de que su dinero, por lo menos hay una gran probabilidad de que no se pierda, porque el riesgo político así es menor y no lo va a permitir. Entonces, el tipo de cambio está temporalmente bajo, pero la tendencia de aquí hasta fin de año sería que haya muchas oscilaciones y esto sube y baje, porque, como digo, en este momento más depende del tema internacional que del nacional, pero el nacional tampoco contribuye mucho. La inflación les he dicho que está cerca del 9% anualizada. La inflación promedio de alimentos es 4%, pero digamos, la inflación en el sector bajo, en el estrato bajo de ingresos, debe estar entre 9 y 10%, ¿no? De manera que, si la inflación de alimentos es casi la mitad de la inflación total, en los sectores de bajos ingresos, donde la proporción de su escaso ingreso se destina a casi todo alimentos, entonces el peso que tienen los alimentos en ese pequeño ingreso familiar hace que cuando se incrementa el precio, el impacto sea mucho mayor que en la familia media o en la familia de altos ingresos. Entonces, la inflación es un problema serio, es un problema que sin duda hay que contemplar de una manera muy, muy seria, muy, muy responsable. Las medidas que ha adoptado el gobierno para tratar de contrarrestar la inflación en la parte fiscal son un total error. Ya quedó demostrado, yo ya lo he dicho en este canal, que el incremento de los precios en los alimentos no va a bajar. El precio del pollo, el precio del pan, el precio de los fideos, el precio de los lácteos no va a bajar porque se haya exonerado temporalmente del IGB algunos de los componentes para la producción de esos bienes. Porque no están todos los componentes de la producción. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando está ya decretado que no se paga el impuesto del IGB en el producto final, el que produce para llegar a ese producto final ha tenido que pagar a muchos proveedores con facturas, ¿no? Al pagar con facturas se tiene que incluir el IGB en cada parte. Pero cuando la situación es normal, ese IGB que le pago al proveedor A, al proveedor B, al proveedor C para producir el producto pollo, ¿no? Cuando vendo el pollo, ese IGB que pagué lo neteo con el IGB que tengo que pagar acá y por lo tanto solo pago la diferencia. O incluso puede quedar algo a mi favor, ¿no? Eso se llama el juego con el IGB o el famoso crédito fiscal cuando existe, ¿no? Entonces, como los empresarios hoy día tienen exonerado el IGB del producto final, pero no de todos los componentes que permiten llegar a este producto final, pollo o leche o pan, entonces, ¿qué hacen con los otros proveedores a los que les tienen que pagar con factura y con IGB? Como no pueden compensarlo con el IGB del producto final porque temporalmente no existe ese IGB, entonces ellos tendrían que pagar el IGB que, digamos, han pagado
o a los proveedores, ¿no? En las facturas correspondientes. Y eso no va a pasar, ¿no? No es lógico que pase. Los impuestos, el IGB no es para que lo paguen los empresarios, es para que lo pague el consumidor. Si no se puede dar al consumidor, entonces lo que va a hacer el empresario, lo que está haciendo el empresario en este momento es el IGB que pagó a sus proveedores, pero que no puede cargar al producto final, lo está convirtiendo en costo y ese costo se lo está cobrando del la supuesta reducción en el precio que debería haber por efecto del menor IGB. Así que eso ya lo sabíamos, eso ya lo dijimos en este programa, un error total, ¿no? Lo que tiene que hacerse aquí es subsidio focalizado directamente a la población más vulnerable, con bonos en dinero o bonos alimenticios o comedores populares subsidiados directamente, ¿no? O colegios subsidiados para el desayuno y almuerzo escolar. Eso es una manera concreta de atender este problema directamente y no subsidiando arriba, donde lo único que se hace es beneficiar, si se puede llamar beneficiar, a quienes están en la parte intermedia y nunca al consumidor a quien se quiere beneficiar. Eso se sabe, lo dijimos muchos economistas, muchos analistas, pero no escuchan y por lo tanto tampoco piensan en estos temas. Y ahí está. El fisco pierde 400 millones, entre 400 y 500 millones de soles mensuales y el objetivo de bajar los precios de los alimentos es cero. No están bajando. En la parte monetaria, sí, como ya digo, el Banco Central está haciendo su tarea, ha subido la tasa de referencia que el Banco Central cobra de 0.25, que era hace un año, a 5%, no, ha subido 20 veces. Entonces, las tasas de interés, la señal que da el Banco Central es que las tasas de interés tienen que ir subiendo y obviamente las tasas de un crédito de consumo, de un crédito hipotecario, hoy en día han subido tremendamente en relación a lo que había el año pasado. Y ¿esto qué significa? Que los que tienen créditos tienen que pagar más y los que iban a pedir un crédito de repente ya no les conviene o no pueden alcanzar ese crédito. Ahí tenemos entonces un elemento que también está complicando la existencia hoy día de la economía, en la economía de estos precios que están, como digo, jugando un factor en este momento no muy positivo. Por último, el presidente de la República ha firmado la autógrafa de ley, ¿no? La ley, ha promulgado la ley por la cual se permite que los afiliados al sistema de pensiones de la AFP puedan sacar otra vez una parte de su fondo, hasta 4 OITs, que equivale a 18.400 soles. En estos días se está reglamentando ese asunto. Cuando se haga el reglamento, probablemente se determinará en qué cuotas se puede sacar el total de los 18.400. Ya el fondo de pensiones administrado por las AFPs ha tenido un golpe duro, ha perdido 4.000 millones de soles como consecuencia solamente de la crisis internacional. Explico. Un fondo previsional, un fondo de pensiones, es para no tocarlo en 30 o 40 años. Para eso es. Entonces, para ese fondo se invierte para rentabilizar y hacerlo crecer. Normalmente, si un trabajador trabaja durante 30 años, 35 años, se jubila, ese fondo que ha estado 35 años sin tocarlo, ha tenido varios ciclos económicos, ¿no? Algunos de alza, de otros de baja, y en esas situaciones de baja, parte de los fondos son invertidos en bonos de renta fija y parte de los fondos son invertidos en acciones, que son instrumentos financieros de renta variable. Esto significa que cuando la bolsa, como ahora, se cae, porque el mundo está en problemas, inflación, precio del petróleo alto, escasez de alimentos, guerra Ucrania-Rusia, ¿no? La situación es complicada a nivel mundial. Entonces, esto hace que haya caído entre 30 o 40% el fondo. Y claro, en el largo plazo eso no es problema, porque varias veces va a caer, pero así como cae, va a subir. Y en el largo plazo, 30, 35 años, uno va a duplicar o a triplicar el fondo que puso. O sea que sí es conveniente tener un fondo intangible para que cuando yo me jubile ese fondo tenga mucho más dinero, y como en el sistema de las AFPs es de capitalización individual, entonces eso significa que la pensión va a ser más alta. Pero si se abren agujeros, 1, 2, 3, y se permite que ese fondo se retire, ese pensionista pronto no va a tener fondo y no va a tener pensión, o va a resentir tanto el fondo que su pensión al final va a ser
mucho menor que la que podía sacar. Pero además, como ese fondo o ese retiro autorizado por la ley del Congreso y firmado por el Ejecutivo con mucho entusiasmo, significa que se van a sacar cientos de millones de soles de los fondos que están colocados. Esa plata no está en la caja de las AFPs. Van a tener que vender acciones, vender instrumentos. Y al vender, en esta época donde los precios están abajo por la crisis, van a vender a precios que son muy por debajo de los precios incluso nominales. Y eso es una pérdida adicional a la pérdida que tiene la persona por no tener ya un fondo o por tener un fondo muy depreciado en su pensión futura. Conclusión, esta no es la forma de darle liquidez a la economía, esta no es la forma de ayudar a las personas a pasar este momento de crisis. La única manera de ayudarlos es a los más pobres con subsidios directos, con bonos directos, con ayuda alimenticia, directa, no indirecta, ¿no? Y a todo el mundo con mayor crecimiento, con mayor inversión, con mayor confianza, producto que la inversión privada va a aprovechar y generar más producción, más empleo y más ingresos. Y eso es lo que no se está haciendo en este momento. Volvemos en unos instantes para la tercera y última parte de nuestro programa, Punto Crítico en Onda Digital Perú. Algunas veces es formal, otras es más casual, a veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4, también por Cable Más, canal 791 y por Facebook. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. ¿Cómo están, amigos? Volvemos a la el último bloque de nuestro programa Punto Crítico. En el primer bloque hablé un poco de la situación que nos generan las medidas que se toman o que no se toman en el actual gobierno y que nos significa un altísimo costo de oportunidad para el Perú y los peruanos, un pierde-pierde, lo diríamos en términos de negociación. En el segundo bloque hablé del tipo de cambio, la inflación y esta nueva erosión de los fondos previsionales, en este caso administrados por las AFP, que lejos de ser algo positivo, termina siendo un problema para unos y otros. Y en este tercer bloque quiero referirme al escenario internacional. La guerra o la invasión que Rusia ha generado a Ucrania ya lleva 3 meses y medio. Y claro, como estamos nosotros no en la zona del conflicto, pareciera que este es un tema que ya lo vemos como un tema, normal y que ya no es un tema que nos preocupe tanto. Esto es un error. La guerra entre Rusia y Ucrania nos perjudica a todo el mundo y nos perjudica a nosotros los peruanos de manera muy fuerte. Primera incidencia que esta guerra ha producido es una elevación importante del precio del petróleo. Nosotros somos importadores netos de petróleo y por lo tanto nosotros terminamos perjudicados porque antes pagábamos por ese barril de petróleo 40, 50 dólares y hoy pagamos más de 100 dólares. Se ha duplicado el costo del combustible en la parte de petróleo y diésel que importamos. Solamente por decirles, el transporte público en buena parte todavía se hace con combustible en base a petróleo o diésel o gasolina. Y esto tiene un componente importado altísimo. Entonces ahí tenemos ya un problema que nos ha malogrado la vida y la economía
con lo que ya veníamos de problemas por la pandemia. Segundo impacto. En esa zona, ¿no?, hay varios subproductos, y varios productos alimenticios que están en juego, ¿no? Son países que tienen que ver mucho con la oferta alimenticia, sobre todo Rusia, ¿no? Y esto ha influenciado en el precio de los alimentos, en la oferta mundial de alimentos y en el precio de los alimentos, lo que ha significado que los alimentos suban, los alimentos commodities suban en las principales bolsas del mundo. Ha subido el maíz, ha subido el trigo, han subido los lácteos, por mencionar importantes productos de la canasta mundial de alimentos. Esto es muy grave porque alimentarse es fundamental para la vida, y entonces eso ha implicado que el Perú, que tiene una canasta de alimentos popular en las familias, en toda la familia del Perú, que tiene un alto componente importado, ¿no? Porque nosotros comemos pollo, los pollos son de acá, pero el alimento del pollo, el alimento balanceado del pollo, incluye maíz que no producimos aquí y que importamos. Ese maíz está con precio más alto. Luego, si el alimento del pollo está más alto, el precio del pollo está más alto, ¿no? Pero además, también hay vitaminas, hay otros elementos en el proceso para producir el pollo, ¿no?, que también son importados, y todo eso sube el precio. El pan, que es tan fundamental en la canasta básica alimentaria de los peruanos, ¿no?, está en un serio problema, porque el pan es hecho con trigo importado. Alguien dirá, bueno, que lo hagan con trigo nacional. Primero, no alcanzaría el trigo nacional si fuera posible, pero además el trigo nacional no permite hacer el pan que nos gusta a nosotros. Ya ha habido experiencias para comer camote-pan, papapán, y en gustos y colores y sabores no hay forma de imponer a la gente un menú o una manera de alimentar. Son las dictaduras, ¿no? Pero aún así, ¿no?, la gente quiere su pan, la gente va a la panadería, y hoy el pan no solamente vale más caro, sino que ahora por un sol te dan 3 panes, te dan 4 panes, y además son panes más chiquititos, ¿no? En consecuencia estás pagando mucho más que lo que dicen que pagas, ¿no? Y igual podríamos hacer con los lácteos, con las carnes, en fin. Entonces, segundo impacto de la guerra entre Ucrania y Rusia, nosotros tenemos aquí un serio problema de inflación importada, y por combustibles primero y por alimentos segundo. Tercer impacto. Esta situación de guerra, ya 3 meses y medio es un periodo relativamente largo para estas cosas, para estas circunstancias, ¿no?, además del problema humano para los ucranianos, que están siendo abusivamente tratados, invadidos en su tierra, etc. Es un desastre lo que pasa ahí. Es un tirano Putin, es un tirano. Y esto va a terminar mal para él, pero antes está, digamos, generando problemas a todo el mundo, ¿no? Porque esto es un problema que todo el mundo está impactado. Entonces, tercer asunto, también el transporte marítimo tiene problemas, porque las rutas comerciales y todo eso también influenciadas, no solamente porque ha subido el flete, ha subido el combustible, sino también porque estas rutas están ahora asediadas por unas demandas que llegan de todo lado, y que en algunos casos están afectadas, muy afectadas por esta situación. Cuarto elemento, allí en esa zona se producen fertilizantes. Entonces el precio de la urea se ha ido por los cielos, y la urea es uno de los fertilizantes más importantes que se usa en la agricultura peruana y en otros países también. Nosotros no tenemos industria petroquímica todavía, y esa industria petroquímica podría producir urea para Perú. Pero para que tengamos industria petroquímica, lo primero que debemos hacer es empezar a construir nuevos gasoductos. El gasoducto del sur, pendiente, uno en el norte, otro en el centro, un ramal en todo el Perú de gasoductos para que el gas de Camisea realmente llegue a todos los peruanos, ¿no? Eso requiere inversión, y el Estado no está en capacidad de invertir en esos gasoductos, tiene que llamar a la inversión privada. Y en este momento es imposible llamar a la inversión privada porque no apuestan un sol por nosotros ahora para inversiones mayores, nuevas, etc. Entonces, un derivado del gas es la petroquímica. La petroquímica, una planta petroquímica de tamaño adecuado podría estar en el sur del Perú. Si el gasoducto del sur se viabiliza, podría estar en Moquegua, por ejemplo, y ahí se podría fabricar estos fertilizantes, esta urea que necesitamos,
y ya no necesitar importarla. Eso es un tema de seguridad alimentaria. Yo diría que es un tema de seguridad nacional. Pero también se podrían producir otros subproductos, como por ejemplo los insumos para hacer plásticos, ¿no? Los poliésteres de alta y baja densidad, que también son productos petroquímicos. Y eso también se puede hacer, pero no se hace porque no tenemos petroquímica y todo lo que hace la petroquímica lo importamos, ¿no? Entonces ahí tenemos una situación también de impacto que hoy día, ante la elevación significativa del precio de los fertilizantes y la escasez que hay de fertilizantes hoy en el mundo, pues se viene la próxima campaña agrícola con la cosecha correspondiente, con la siembra correspondiente, y lo que está claro es que si no hay urea, se van a sembrar menos hectáreas que las normales, y eso es menos oferta alimentaria, y eso tiene consecuencias el próximo año en la oferta alimentaria que habrá en Perú, la interna, ¿verdad? De manera que imagínense todo lo que nos está a nosotros, solamente al Perú, significando este capricho de Putin, esa prepotencia de los rusos liderados por Putin. Ahora, ¿qué le significa a Putin esta guerra? Yo creo que en la medida que avance el tiempo, no solamente un desgaste, como ya significó Afganistán para la entonces Unión Soviética, donde se pasaron varios años allí y políticamente y militarmente perdieron. Claro, mientras tanto el mundo pierde, mientras tanto Ucrania es devastada y más de 8 millones de ucranianos que ya salieron de su país, que están refugiados, ¿no?, en otros países cercanos, ¿no? Yo creo que a la larga pierde Putin, pierde Rusia, porque la gran mayoría en el mundo, e incluso dentro de la propia Rusia, no ven bien, ¿cómo pueden ver bien este abuso, ¿no? Hoy día un embajador ruso en Ginebra renunció abiertamente hablando de que esto no puede ser aceptable porque es un abuso, ¿no? El propio embajador ruso lo dijo al mundo a través de las redes sociales. Y es así. Ahora, los ucranianos son muy valientes, se defienden a muerte, están muriendo miles, civiles también, ¿no? Y claro, Occidente está apoyando a los ucranianos para pelear. Pero el tema le está saliendo muy por el contrario de lo que esperaba Putin. Putin tenía una frontera con la OTAN relativamente pequeña antes de este capricho y esta invasión. Porque claramente el hecho de que esté hoy día en Ucrania Putin con su ejército, no es gratuito. Es porque no quiere que Ucrania sea miembro de la OTAN. ¿Por qué no quiere que sea miembro de la OTAN? Bueno, ¿y qué es la OTAN? La OTAN es la organización significa Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es el pacto militar de Estados Unidos, Europa, Asia, de todos los países de Occidente que están en contra del comunismo, ¿no es cierto?, para defender militarmente cualquier agresión que tengan de un adversario. Y el artículo, creo que es el artículo 5 del acuerdo de la OTAN, es el más importante. Dice que un miembro de la OTAN es atacado por cualquier fuerza enemiga y toda la OTAN es atacada y se declara la guerra contra el que atacó al miembro de la OTAN. Ucrania claramente no va a ser miembro de la OTAN, por lo menos a corto plazo, y eso ya diríamos es un triunfo de Putin. Nada más cerca de la verdad. Suecia, que normalmente ha sido un país muy pacifista, Finlandia, que es un país también que están ahí en la frontera con Rusia muy cercanamente, han pedido ya formalmente ser parte de la OTAN. Probablemente si esta invasión no se hubiera producido, no lo hubieran pedido. De manera que al final Putin va a terminar esta aventura bélica abusiva con una frontera con la OTAN mucho más grande que la que tenía antes de su invasión. ¿Qué significa esto? Significa que estratégica, política y geopolíticamente Putin está perdiendo. Porque si tiene una frontera más larga de Rusia con países que son OTAN, miembros plenos, entonces ya no puede tan sencillamente atacar a uno de esos países. Ataca a uno, cualquiera que sea, y ataca a todos. Y ahí sí viene un conflicto de mayor envergadura, que estoy seguro ni Putin con todos sus arrebatos y con todas sus pretensiones imperialistas, ¿no?, es también un tipo que se da cuenta que generar eso sería ya el fin. Pero realmente Putin, yo creo que seguirá en este asunto porque tiene un gobierno que es dictatorial adentro, ¿no? A sus adversarios políticos los manda a envenenar.
Entonces, mientras tenga el apoyo interno de la Fuerza Armada. Pero claramente, si se va desgastando como se desgastó en Afganistán, ese apoyo lo va a perder. La economía rusa está muy sitiada por los bloqueos que ha hecho Occidente, ¿no? Eso está realmente haciendo que suba la inflación en Rusia, que los rusos, que no tienen nada que ver con lo que los ciudadanos rusos, que lo que está haciendo el dictador, pues se vean perjudicados, y va a haber un momento en que la presión social y hasta militar puede ir en contra del propio dictador. En consecuencia, ahí acabará esta aventura, ¿no? Pero mientras tanto, todavía ese poder lo tiene Putin, pero claramente está perdiendo políticamente, está perdiendo geopolíticamente y está perdiendo moralmente, porque en este momento es un dictador que con seguridad se ha denunciado ante la Corte Internacional por crímenes de guerra por lo que ha hecho. Atención con la guerra entre Rusia y Ucrania, no es un tema que nos debe ser ajeno, es un tema que nos perjudica y nosotros tenemos que mirarlo con detenimiento, además en solidaridad con los ucranianos. Bien, eso es todo por esta semana, mis queridos amigos. Espero, Dios mediante, estar con ustedes el próximo martes a las 7 de la noche en vivo por canal Onda Digital Perú y todas sus redes de transmisión. Hasta entonces, muchas gracias, buenas noches.